Mire, que sigan en la campaña porque pues el país no es que tenga problemas de seguridad. Mire, otra vez un video revela que los militares masacraron, ejecutaron, sí, una ejecución extrajudicial revelada por la cadena Univisión, el periodista Jorge Ramos, imágenes de militares que bajan de una camioneta a unos presuntos delincuentes, los colocan en una... Primero les pegan, los ponen contra una reja, contra una pared y ahí los ejecutan. En el mismo video se ve cómo los militares alteran la escena del crimen. ¿Y cuál fue el reporte oficial? Murieron 5 en una balacera entre delincuentes y militares. No fue una balacera, fue una ejecución. De esas que López Obrador dice que ya no pasan, pero que siguen pasando. Y que cada que pasan dice que ya no pasan. Y estas son las que se descubren. ¿Cuántas más no existirán de las que no sabemos los medios de comunicación? Porque, bueno, lleva varias, ¿no? Los chavos del otro día en Tamaulipas, 5 jóvenes que iban saliendo de la fiesta, masacrados por las Fuerzas Armadas mexicanas. Ya no hay masacre, se ríe López Obrador. Se ríe. No, sí hay. Y en su cara. ¿Y qué hizo hoy López Obrador? Pues lo que hace siempre que le denuncian un escándalo. Primero, lo minimiza. Segundo, pues termina aceptando que es verdad. Y tercero, se lanza contra el periodista que lo reveló. ¿Qué cree que dijo hoy? No, que cuánto gana Jorge Ramos, que gana más que Loret. Así. El mismo método. Primero diciendo, no, lo vamos a investigar y no va a haber impunidad, nosotros no somos como los de antes. No, sí, es igual a los de antes. Segundo, termina aceptando que todo lo que se publica en el reportaje es real. Y tercero, insulta, calumnia, agrede, estigmatiza al periodista que lo revela. En este caso, Jorge Ramos de la cadena Univisión. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente. Se está actuando. Al parecer, sí hubo ajusticiamiento. Y eso no se puede permitir. Nosotros no somos iguales a los anteriores gobiernos. Entonces, cuando hay un abuso, cuando hay un exceso, cuando se violan derechos humanos, tiene que castigarse a los responsables. Y ya se inició el proceso para profundizar en la investigación y ya están a punto de ponerse a disposición los responsables. Pues sí, pero estas cosas son las que salen en los medios de comunicación. ¿Cuántas son las que no salen? Asegura el presidente, le digo, minimiza, dice, no, este es un caso aislado, esto no pasa, ¿eh? Sí. Antes las masacres se ordenaban desde arriba. Era la guerra y a los heridos los remataban y había ajusticiamientos. Esos son casos aislados y cuando se dan, se castigan, no se permiten. O sea que no somos iguales. Pues exceso de fuerza, violencia, buscando enfrentar la violencia con la violencia. Todo esto que se tiene que ir desterrando. López Obrador dijo que se llegará hasta las últimas consecuencias y que para eso están trabajando conjuntamente con el Ejército y la Fiscalía General de la República. Se va a analizar, pero de entrada, la misma Secretaría de la Defensa está recomendando que se actúe por el presunto delito de ejecución extrajudicial. Sí, es la Fiscalía la que va a hacer su trabajo, pero no hay encubrimiento, porque nosotros no toleramos la violación de los derechos humanos.
Agradezco muchísimo que nos tome la llamada, lo hemos entrevistado en distintas ocasiones para hablar de lo que pasa en esa zona del norte de nuestro país. Raimundo Ramos, él es presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Muy buenas tardes. Don Carlos, buenas tardes, gracias por el espacio, a sus órdenes. Bueno, reportó Univisión ayer una ejecución extrajudicial en Nuevo Laredo grabada en video. Dice López Obrador que es un hecho aislado, dice López Obrador que ya no hay masacres. ¿Qué dices tú, Raimundo Ramos? Bueno, nosotros hemos documentado 5 casos similares de 2019 a 2023. La última fue el 16 de febrero, cuando mataron a 5 jóvenes. Sí, lo recuerdo. Que salían de un antro. Uh-huh. Y en aquel tiempo pues no teníamos un video tan evidente como el de ayer, pero fue el mismo procedimiento. Impactan el vehículo por atrás, les disparan a los jóvenes, los bajan, a uno de ellos los rematan ya fuera del vehículo, a otro le niegan atención médica 2 horas, y después hacen un informe policial que dice pues que fueron dispararon sin una orden superior. Al fin alteran una serie de evidencias, don Carlos. Valle de Anáhuac, 5 de septiembre de 2019, también los visten a 8 personas, 5 hombres, 3 mujeres, los visten con uniformes paramilitares y los matan en el interior de una casa, a todos. Ahí participó el ejército y una autoridad estatal. El 20 de agosto de 2021, igual, una persecución, enfrentamiento, hay sobrevivientes y rematan a todos. Y el 3 de julio de ese mismo año, con aquel video que dio a conocer el Universal, donde un militar grita que hay un sobreviviente y otro grita que lo matan, ¿no? Ah, claro, sí, cierto. Entonces esos casos han ocurrido en Nuevo Laredo, donde la constante es la impunidad. Estos 5 casos nada más son de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Es correcto. Tengo entendido que en Miguel Alemán y en Ciudad Mier, Tamaulipas, hay casos similares, incluso con mayor número de víctimas, 15 o 20 fallecidos. López Obrador dice, ya no somos como los de antes, el ejército ya no mata en caliente, ya no masacramos, ¿es cierto? Lo importante de esa frase es que ni él mismo se la cree. Cuando lo dice muy pensativo, como si pensara que le van a creer o no. Obviamente está mintiendo. Pero hoy el anuncio del presidente López Obrador, don Carlos, debería ser el arresto inmediato de ese personal, no el inicio de una investigación. Eso ya lo sabemos, que hay una investigación por parte de la Fiscalía desde el 18 de mayo. Lo que debió anunciar es el arresto inmediato de ese personal, porque existe el riesgo de que deserten y se extraigan de la acción de la justicia. Esos 17 militares que intervienen, 11 directamente, 6 me parece que no tienen intervención directa, deberían estar arrestados cuando menos por delitos del orden militar, en tanto se resuelve su situación jurídica acá en la Fiscalía General de la República. López Obrador dice, antes se ordenaba desde arriba que los mataran, eso ya no sucede. ¿Esto será cosa de los soldados ahí a nivel de tierra o viene de arriba? Me parece que son órdenes superiores, don Carlos. Por eso hemos pedido que se investigue la cadena de mando, tanto en el caso de la Cavazos Lerma, donde solamente presentaron detenidos a 4 militares de bajo rango, pero al capitán Helio Conde Toledano no lo han tocado, que es el responsable del operativo. En este caso hay un teniente del ejército que está directamente involucrado, que es el que firma el informe policial homologado, José Luis Nava Martínez, teniente de caballería, y es el responsable inmediato de lo que ocurre, incluso de falsear la información. Él debería estar siendo ahorita localizado por la Policía Federal Ministerial, porque resulta que el informe inicial donde él dice que fue agredido, su personal que fueron agredidos, pues evidentemente no es así, falseó esa información, por lo tanto debería estar siendo ahorita requerido por el Ministerio Público para que aclare. mintió en el reporte homologado y eso queda evidenciado en los videos. Es correcto, por eso tiene que volver a declarar, presentarse a declarar o ser entrevistado por la autoridad, por el Ministerio Público,
pues para preguntarle por qué mintió, por qué sembraron armas, por qué privaron a los civiles de la vida, y estando incluso ya sometidos. Por eso el anuncio del presidente es un anuncio light, debe ser más enérgico, debe, insisto, reiterar... Se repiten y se repiten y se repiten estos casos, nada más lo que va del gobierno, 5, no más en Nuevo Laredo, Tamaulipas, o sea, estamos hablando de un municipio de los 2.500 municipios del país, ¿no? Sí, y insisto que también han ocurrido en otros municipios y en otros estados, y la respuesta es la misma: no vamos a investigar. No se ocupa que se investigue, se ocupa que se castigue con rigor. Muchísimas gracias, Raimundo Ramos, por estos minutos para W Radio y buenas tardes. Gracias a usted, don Carlos. Saludos a su auditorio. Presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Por este tipo de denuncias, Raimundo Ramos es uno de los espiados con el software Pegasus, cuya licencia tiene el Ejército Mexicano de López Obrador.